¿Qué tan cerca estamos del fin del mundo? En pleno siglo XXI, pero ahora cuando estamos recibiendo estas clases de escatología, llega la pregunta a nuestras mentes: ¿qué tan cerca estamos del fin del mundo? ¿Será que hoy estamos más cerca del final de los tiempos? ¿O será que el fin del mundo todavía está lejano, distante hacia nuestra vista? ¿En dónde nos encontramos en la actualidad? Una preocupación frecuente de quienes estudian la Biblia es esa, y es decir, ¿cuándo será el final de todo? ¿Cuándo será el regreso de Jesucristo? Y muchos se han sentido tentados incluso a poner algunas fechas aquí y allá, diciendo que Cristo va a venir, que Cristo va a regresar en tal fecha, en tal momento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las Escrituras son el medio de comunicación que Dios tiene con nosotros los seres humanos. Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia y nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Son dos vías, Dios a través de la Biblia y nosotros a través de la oración. Pero nosotros a través de la Biblia estamos estudiando y estamos observando los tiempos y pensamos: ¿qué tan cerca nos encontraremos del final de la historia de la humanidad en este planeta? De hecho, cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que una buena parte de la Biblia contiene profecía, contiene palabras para los tiempos del fin, palabras escatológicas. Y ahora, ¿dónde estamos? Según esa línea de tiempo bíblico, según esa línea de tiempo que marcan las Escrituras, ¿dónde nos encontramos? ¿Será que podemos tratar de llegar a conclusiones? ¿Será que todo lo que estamos viviendo en el planeta ahora, en siglo XXI, tiene que ver con la profecía del final de los tiempos o todavía no? Hay un concepto, hermanos, que se está manejando científicamente. Yo creo que ustedes lo han escuchado y basta con ir a Google y escribir esta frase: el reloj del tiempo final. No lo hagan ahora porque estamos en la clase, pero al final anótenlo por ahí en su cuaderno. Buscar en Google el reloj del tiempo final. Van a ver que no les estoy hablando de algo que me lo estoy inventando. No, el reloj del tiempo final tampoco es algo profético bíblico. No, es algo de los científicos de esta época. Por ejemplo, el Boletín de Científicos Atómicos Administradores del Reloj del Tiempo Final o del Reloj del Juicio Final confirmaron que ese reloj, ellos dicen, si toda la historia de la humanidad se marcara por un reloj, ¿no? Y a eso le pusieron el reloj del tiempo final. Ellos dicen: ya solamente faltan 90 segundos para el final de la historia de la humanidad en este planeta. Eso es lo que dicen los científicos del reloj del tiempo final. Solo faltarían 90 segundos. O sea, 1 minuto y medio para que terminara toda la historia de la raza humana acá. Prácticamente estamos a la medianoche. Prácticamente estamos a 1 minuto y medio, según estos científicos, de que termine todo. El panel de científicos internacionales ha citado la continua violencia en Ucrania, los horrores de la guerra en Israel y Gaza y la falta de acción ante las crisis climáticas que está viviendo el planeta. Amenazan a miles de millones de vidas y dicen: 90 segundos para la medianoche es profundamente insostenible. Incluso si faltaran 90 segundos, esos segundos van a ser catastróficos. Eso es lo que dice el reloj del tiempo final, según los científicos. El debilitamiento de los acuerdos de reducción de armas nucleares. Se firman tratados de paz, se firman tratados, convenios internacionales. ¿Saben cuántos tratados de paz se han firmado en el mundo? Todos. En el mundo se han firmado todos los tratados de paz. Pero ¿saben cuántos tratados de paz se han cumplido? Ninguno. No se ha cumplido ningún tratado de paz en el planeta. Se han firmado todos, pero no se ha cumplido ninguno. Y se han firmado tratados de paz principalmente en los últimos 24 años, ¿no? En este siglo XXI. ¿Y por qué les digo esto? Porque todo el mundo quiere no tener armas nucleares, ¿verdad? Y se firman tratados de paz para desnuclearizar, para la desnuclearización global. Pero contrario a la desnuclearización, cada día más países y más países se suman a otro nuevo invento de armas atómicas y nucleares. Así que las crisis que se están viviendo en pleno siglo XXI son terribles en cuestiones bélicas, en cuestiones de armas. La crisis climática, de hecho, hizo que el año 2023, que acaba de finalizar, fuera el año más caluroso de toda la historia registrada en el planeta. Y ahora el 2024 está siendo un año completamente caluroso. ¿A dónde llegaremos? Hay nuevas tecnologías de la ingeniería genética y la inteligencia artificial que ponen en peligro la información adecuada. Hay una oleada de desinformación a través de la inteligencia artificial que se está llevando a cabo en el planeta hoy. Bueno, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cuánto nos falta para el final de los tiempos?
¿Qué podemos esperar a través de la Biblia? ¿Qué podemos saber? Primero, definitivamente podemos y deberíamos tener una idea general de dónde nos encontramos ahora, los cristianos evangélicos. Deberíamos tener una idea general en dónde nos encontramos en torno a las profecías del final de los tiempos. Bueno, Jesús mismo nos aconsejó y dijo Jesús esto: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Escuchen lo que Jesucristo está diciendo. Voy a repetir otra vez el texto. Dice, de la higuera aprended la parábola. Ok, hay un árbol de higuera, ¿no? Naturalmente hablando, no, la naturaleza. Cuando las ramas están tiernas y empiezan a brotar las hojas, dice Cristo, ustedes saben que el verano se acerca. Muy bien. Y luego dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? San Mateo 24. Conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Ya lo vimos en una clase pasada. Y todas estas cosas tienen que ver con la profecía del Monte de los Olivos que Jesucristo mismo estaba dictando en San Mateo 24. De cierto os digo, dice, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso lo podemos ver en San Mateo 24, del 32 al 34. También pueden consultar Marcos 13, 28 al 31, etc. ¿A qué se refiere la parábola de la higuera? ¿A qué se refiere que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca? Bueno, en otras palabras, cuando vemos ocurrir todo lo que está pasando, lo que Jesucristo dijo que pasaría en San Mateo 24 y ahora vemos que está pasando en el mundo, entonces podemos saber, ¿qué cosa podemos saber? Que está cerca a las puertas la segunda venida de Cristo. Ok, segundo, Cristo también dijo que no podemos saber el momento exacto de su regreso, no podemos saber el fin del mundo, no podemos saber una fecha, porque de aquel día, dice Marcos 13:32, de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que San Mateo 24 nos da el sermón del Monte de los Olivos de Jesucristo, el profético sermón, y nos dice que habrá guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres, pestes, etcétera, nación contra nación, pueblo contra pueblo, falsos cristos, falsos profetas, falta de amor, etcétera, nos entregarán a tribulación, nos matarán, etcétera, etcétera. Todo eso está pasando, pero no en gran escala, pero ya se incrementará la escala. Fíjense que Rusia, el presidente Vladimir Putin, anunció que pudiera desatarse la Tercera Guerra Mundial. Muy bien, la Tercera Guerra Mundial sería una guerra atómica, sería una guerra nuclear, sería una guerra de destrucción masiva. Una sola bomba nuclear sería capaz de destruir Centroamérica por completo en un instante. Así que estamos a un paso del final de los tiempos. Cuando todo esto acontezca, dice Cristo, saben que está cerca, a las puertas. Ok, pero Marcos 13:32 dice, de aquel día, ¿de cuál día? Del día de la segunda venida de Cristo. Y de la hora nadie sabe, nadie, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? En San Mateo 24:3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesucristo enumeró esa serie de eventos que ocurriría al acercarse el final de los tiempos. Y luego dijo en el versículo 21, habrá entonces gran tribulación. Escuchen, porque aquí está la clave. Dice, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego dice, y si aquellos días no fueran acortados a causa de los escogidos, nadie sería salvo, pero por causa de ellos, de los escogidos, de nosotros, esos días serán acortados. Entonces, ¿cuándo podemos estar seguros de que el final se está acercando a pasos acelerados? Cuando comience esa gran tribulación. ¿Para eso falta? Sí, pero no sé si mucho o poco. Porque ¿qué tiene que ocurrir antes de la tribulación? Antes de la tribulación tiene que surgir el anticristo. El anticristo ya tiene que estar en la escena mundial, política global, dirigiendo al planeta. Tiene que surgir antes de la tribulación. Cuando surja el falso profeta,
y el anticristo, las dos bestias que vamos a estudiar aquí en el curso de escatología, tenemos que saber que estamos más cerca que nunca. Ya no digamos cuando surja la marca de la bestia, a la mitad de la tribulación. Tenemos que saber que estamos más cerca que nunca ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, en siglo XXI, ahora, en este año 2024. Estar preparados, como la parábola de las 10 vírgenes, porque algunos eventos específicos que están profetizados que ocurrirían durante la tribulación aún no se han cumplido. Por lo tanto, podemos estar seguros que aún no estamos viviendo en esa época de la tribulación. Ya estamos en tribulación, ya estamos en angustia. Pero saben, hermanos, para la época de la tribulación, que son los primeros 3 años y medio de los 7 años, tribulación, 3 años y medio, gran tribulación, siguientes 3 años y medio. Para esa época, nosotros estaremos vendidos, voy a poner entre comillas, vendidos a los gobiernos locales y al gobierno general. ¿Y por qué digo esto? Bueno, habrá mucha hambre en el mundo. Habrá hambre total. Y el hambre llevará a la gente a vender todo para conseguir comida, para conseguir alimentos. El hambre llevará a la gente a dar sus tierras, sus casas, para no morirse. El hambre llevará a la gente a ofrecerse ellos mismos para algo, para alguien, a causa de no morirse. Pero esa época todavía no la estamos viviendo. Pero vendrá y proféticamente está tipificado esto, y ya lo vamos a ver más adelante en esta clase, antes de finalizar la clase con hermano Ernesto Jordán y hermana Karina de Jordán. Proféticamente está esto tipificado desde el libro de Génesis. Presten atención, porque los hermanos Jordán van a participar en unos momentos nada más para darle la puntada final a esta clase. ¿Qué debe pasar antes de la tribulación y de la gran tribulación? La pregunta es, ¿qué tan cerca estamos del fin del mundo? ¿Qué tan cerca estamos de llegar a esa tribulación? ¿Qué tan cerca del comienzo de la angustia de Jacob, del comienzo de los horrores? Específicamente, no podemos responder a esta pregunta con una fecha exacta, pero podemos responder analizando la serie de profecías y eventos que ocurrirán antes de esa tribulación. Específicamente, el tiempo del fin se refiere a un período en el que las circunstancias proféticas tendrán lugar. Mientras leemos la lista de las circunstancias proféticas, tengamos en cuenta que estos eventos no eran evidentes incluso a la mitad del siglo XX, pero en conjunto están retratando, están haciendo una fotografía de lo que está pasando en el mundo hoy en pleno siglo XXI, dando el preámbulo, como queriendo abrir el telón para la tribulación. Relativamente hablando, parecería que solo quedan algunos detalles, pocos detalles por materializarse para que llegue el fin y para que llegue la época de la tribulación. Por ejemplo, Daniel 12:4 dice: muchos correrán de aquí para allá. Fíjense, previo a toda esta época de la tribulación, muchos correrán de aquí para allá. Esa tendencia profética, hermanos, cobra sentido cuando vemos que cada vez la gente está corriendo de aquí para allá. Hermanos, es una locura. Hace unos 10 días quizá, yo estaba tratando de llegar a Carolina del Norte, Estados Unidos. Iba a predicar. Abordé un avión en Guatemala con 1 hora y media de retraso. El avión salió 1 hora y media retrasado. Aterricé en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos, en la capital americana. Pero en Washington solamente tenía 2 horas de conexión con el otro vuelo. Y no pude, era imposible. Con 1 hora y media de retraso era imposible. Tenía que hacer migración, toda la cola de migración. Me llevó más de 1 hora. Cuando llegué a la puerta del otro avión, el otro avión ya no estaba, se había ido. Entonces, pero en esa correr, yo corrí en el aeropuerto de Washington. Y cuando yo corría tratando de abordar el otro avión, yo miraba gente corriendo, pero por todos lados. Miraba las salidas de los aviones abarrotadas de pasajeros. Nos dejó a nosotros el avión y detrás de nosotros muchas decenas de personas que también las había dejado el mismo avión. La gente está corriendo de aquí para allá. Hoy en día, hermanos, tenemos que prestar atención a la migración que se está dando. Muchos latinoamericanos están migrando a los Estados Unidos de América, pero por miles, 7,000 personas
cada día están pisando la frontera de Estados Unidos de manera irregular en la migración. ¿Qué es eso? Daniel 12:4 dice, muchos correrán de aquí para allá. Pero la migración no solo se da en América, se da en el Medio Oriente. Muchos del Medio Oriente llegan a Europa, muchos llegan a Francia, muchos llegan a Alemania, muchos del África están llegando, de Marruecos están saltando para España y están en el continente europeo. Están muchos corriendo de aquí para allá. Hoy hay miles de millones de personas corriendo todo el tiempo a través de las autopistas, en las carreteras, a través de los aires, en los aviones, a través de los mares, por los barcos. Otro punto, Daniel, y espérense. Porque guerras siempre han habido, terremotos siempre han habido. Ok, pestes y hambre siempre ha habido. Pero lo que dice Daniel 12:4 que acabamos de leer, dice, muchos correrán de aquí para allá. Eso no se había visto de la mitad del siglo pasado para atrás. La gente no emigraba, no corría. No, ahora se está viendo esto. Es una cosa impresionante. Daniel 12:4 dice, la ciencia aumentará. Pues hace 50 años no teníamos demasiada ciencia, no me dejarán mentir. Hace 100 años menos. Pero ahora, hermanos, la ciencia cambia cada 24 horas. Tú compras un teléfono ahora, una tableta, una computadora, y dentro de 18 meses ya es obsoleto. Todo cambió en un instante. Según fuentes citadas de Boston Common High Tech Network, la red de alta tecnología de Boston, hasta aproximadamente el año 1900 el conocimiento humano se duplicaba cada siglo. Para finales de la Segunda Guerra Mundial se duplicaba cada 25 años. Y ahora la base de datos de la red de Boston de información tecnológica dice que se duplica cada 12 meses y muy pronto cada 12 horas. Hermanos, es impresionante. Aquí mismo en nuestro país, Guatemala, el presidente de Guatemala tenía una comunicación obsoleta hace 25 años. ¿Sabes? Hoy tú y yo tenemos mejor comunicación que la que tenía el presidente de Guatemala hace 25 años. ¿Por qué? Tú y yo, a través del teléfono celular, tenemos mejor comunicación. Sabemos de todo. Sabemos de todo. Conocemos el mundo a través del teléfono celular. Google Maps, conocemos el mundo, conocemos todo en tiempo real. Hoy la comunicación está abierta. El mundo está cambiando. ¿Qué dice Daniel 12:4? La ciencia aumentará. ¿Qué dice? Muchos correrán de aquí para allá. La capacidad del ser humano para aniquilar la vida en la tierra no era posible hasta hace un tiempo. Ahora es posible. ¿Qué dice Mateo 24:22? Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Ahora es posible aniquilar la vida de la raza humana por completo en menos de 24 horas, detonando todo el arsenal atómico nuclear. Es posible en pocos segundos aniquilar a los humanos por completo de este planeta. Los humanos no tuvieron la capacidad de acabar con la vida en la Tierra hasta 1945 con la llegada de la era atómica. Y desde entonces, la producción de armas atómicas se ha multiplicado, se ha generado, se ha disparado en cualquier país del planeta. Hay aumento de terremotos, claro, hay pestes que aumentan, sí, hay hambres, hay terremotos en todos lugares, etcétera, etcétera. La capacidad de la comunicación, miren, Apocalipsis 11:13 al 11 revela que poco antes de la venida de Cristo, 2 testigos surgirán y ellos predicarán desde la plaza central de Jerusalén por 42 meses, 3 años y medio, y luego serán asesinados, y luego dice, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días. No es posible que todos viajemos a Jerusalén para ver los cadáveres de los 2 testigos. No, todo eso va a ser posible por la comunicación. Esto no existía hace un tiempo. Estamos más cerca del fin de lo que creemos. ¿No? La comunicación se ha disparado. Por todos lados alrededor del mundo se pueden ver escenas de comunicación a través de la tecnología. Tú puedes ver partidos de fútbol en vivo. Tú puedes ver esta clase de teología en vivo. Tú puedes ver todo en vivo. Todo. De hoy estamos un grupo muy grande de personas congregados alrededor de un aparato tecnológico. Y estamos experimentando un boom, una explosión de comunicación. ¿Puede existir un ejército de 200 millones de personas? Claro que sí. Hoy es posible. Hace medio siglo no era posible. Así que hoy estamos más cerca del final del mundo, del final de los tiempos. Es que se dan cuenta, siempre ha habido todo lo demás, guerras, hambres, pestes, etc. Pero
Estas cosas que le estoy mencionando hasta ahora, en siglo XXI, es que son posibles. Un ejército de 200 millones de soldados no era posible hace 50 años. Hoy sí lo es. Apocalipsis 9, 13 al 19 describe un evento que ocurrirá al final de los tiempos. Ya lo vimos en esta clase del Armagedón. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones de soldados. ¿Es posible hoy? Claro, es posible hoy. Solamente un país del mundo puede hacer posible esto, China. Otro país del mundo puede hacer posible esto, India. Un conglomerado de naciones del mundo puede hacer posible esto, la OTAN. Otro conglomerado de naciones del mundo puede hacer posible esto, Medio Oriente con Rusia y sus aliados. No, esto es posible. Esto es posible, pero hace 50 años no, hace 25 años no, pero hoy sí. Así que hoy estamos más cerca del final de los tiempos. Hermanos, atentos. Cristo regresará muy pronto. No tienen que tener temor. Por ahí nos decía un hermano hace un tiempo, hace unas clases creo, nos decía, es que yo tengo una sobrina, una prima, no me acuerdo quién, que le da miedo recibir las clases de escatología con el pastor Andri. No, no te tiene que dar miedo. Te tiene que dar paz en el alma. Te tiene que dar regocijo, sabiendo que nuestra redención se acerca. Eso dice la Biblia cuando todo esto empieza a suceder. Erguíos, dice, y levantad vuestra cabeza sabiendo que vuestra redención se acerca. Así que hermanos, nosotros sigamos adelante. Nosotros sigamos como que faltaran millones de años para que Cristo venga. Sigamos trabajando, sigamos haciendo negocios, sigamos asistiendo a la iglesia, sigamos predicando. Nosotros sigamos con buena actitud, con fe, con actitud positiva, con la esperanza y la confianza puesta en Dios. Pero tenemos que estar seguros de que si conocemos la profecía bíblica, sabemos que nuestra redención se acerca. Yo quiero pedirle por favor a mi hermano Ernesto Jordán y hermana Karina de Jordán que por favor abran su micrófono porque vamos a ver otro aspecto de lo que nos llevará al final de los tiempos. Y es ese aspecto de la comida. La comida. Ninguno podemos vivir sin comida. Ninguno podemos vivir sin agua. Y eso está llegando. Está llegando. Hace 50 años no había escasez de agua. Hoy la hay. Hoy compramos el agua. Hoy pasan camiones por nuestras colonias 2 veces por semana vendiendo agua. Hace 50 años el agua era para todos, hoy no. Somos 8,000 millones de seres humanos en el planeta. ¿Cómo 8,000 millones de seres humanos en el planeta si nos tomamos 8 vasos de agua cada día? Si vamos al baño 4 o 5 veces diarias, si nos bañamos diariamente, ¿cuánta agua gasto yo? ¿Cuánta agua gastas tú? Multiplícalo por 8,000 millones de seres humanos. Es un montón de agua que necesitamos. El agua va a escasear, el alimento va a escasear y ahí nos daremos cuenta que estaremos llegando a las puertas de la tribulación. Hermanos Jordán, abran sus micrófonos, les escucho para el final de la clase de hoy. Adelante, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Que estén siempre bendecidos por el Señor. Dios tiene el control de todo. Estamos en las manos de Dios Todopoderoso, que ha cuidado de nosotros, que nos ha apartado para muchas cosas, hermanos, de bendición. Estamos en los últimos tiempos que se van a realizar. Entonces, tenemos lo que es el Señor, por medio de Santa Palabra, nos ha dado lo que es poder bendecir a mucha gente y por medio de su palabra. Que nuestra boca esté atenta a poderlos bendecir. Y tenemos que durante los años de escasez en Egipto, la gente recurrió a José para obtener alimentos. Las etapas de compra se describían en el Génesis, en el capítulo 47, pero antes se refería especialmente en el capítulo 41, cuando el Señor le mostró a lo que es al faraón todo lo que iba a suceder. Y le empezaba a hablar de los 7 años de abundancia, los 6 años de escasez, y que preparó y levantó un líder. En este caso, José es figura de Cristo, para que nosotros podamos ser de bendición. Entonces, tenemos que en la primera etapa, nos va a hablar Karinita sobre la primera etapa que el Señor nos permitió en Génesis. Adelante, hermana Karina, adelante.
Muy bien. Número 1 dice las profecías bíblicas. El relato bíblico en particular de los libros de Daniel, Mateo, Tesalonicenses y Apocalipsis ha sido una fuente importante de profecías para muchos de los verdaderos creyentes a lo largo de los siglos. En especial podemos tomar la profecía de Daniel. El libro de Daniel en la Biblia contiene una de las profecías que se refiere al aumento del conocimiento o la ciencia y se encuentra en Daniel 12:4, que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El mayor crecimiento de la tecnología y la ciencia de la humanidad, los hitos importantes incluyen la revolución industrial del siglo XIX, con avances como la llegada del hombre a la luna en el siglo XX, el desarrollo de la Internet y avances en la medicina, los celulares, robot, entre otros. En menos de 30 años se ha desarrollado más tecnología que en los últimos 2000 años, como lo que usted decía, pastor. Esta profecía ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia y algunos creyentes la han relacionado con el avance tecnológico y científico que hemos presenciado en los tiempos modernos. Estos libros describen una serie de eventos importantes y alertan a los hijos de Dios sobre el que precederá al fin del mundo, incluyendo guerras, pestes, hambre, desastres naturales y llegada del anticristo. Entonces, estas profecías se han sacado de contexto sobre los eventos contemporáneos que podrían ser señalados en el fin de los tiempos. Tenemos unos eventos seculares significativos. Numerosos eventos históricos han sido interpretados como señales del fin del mundo debido a la escala e impacto que han sido devastadores sobre la tierra. Entre ellos eventos se encuentra la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la peste negra, que fue aproximadamente entre 75 a 200 millones de personas que murieron solo en Europa. Diezmó totalmente la población de Europa. Napoleón y Hitler fueron, tanto Napoleón como Bonaparte, que en el siglo XIX, como Hitler en el siglo XX, lograron vistos algunos como figuras apocalípticas que representan anticristos que nos ha enseñado el Señor Jesucristo, que vendrán muchos cristos y anticristos antes de que sea el fin. La depresión de 1930, la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se perdieron más de 100 millones de personas. Y ahí es donde hablaba el hermano Andri, que se empezó con el experimento Manhattan y todo lo que se dio, que empezaron las detonaciones de armas nucleares, pero no solo se quedó ahí, sino que se pasaron a armas de hidrógeno. Y entonces todo eso ha sido para mermar realmente la población mundial. Y muchos dicen que es para prepararnos contra invasiones extraterrestres, que también hay mucha especulación en todo eso que se da. Pero sobre todo en 1939 al 45 se dio la persecución de los judíos por los nazis. Durante el Holocausto, la persecución, genocidio de millones de judíos fueron vistos como algo, un cumplimiento profético de la palabra de Dios, donde Israel había sido castigado por haber matado a lo que es el Señor Jesucristo. El surgimiento de la nación de Israel en 1948 se considera un evento de gran importancia histórica y trascendental en la profecía bíblica, especialmente para el pueblo creyente, judío y gentil. Pues número 1, la profecía de Ezequiel sobre el regreso de Israel. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, se encuentra la visión del Valle de los Huesos Secos, que muchos interpretan como una profecía del regreso de Israel del exilio. Está la profecía de Isaías sobre la restauración de Israel, ¿verdad? Que también profetizó sobre el regreso del pueblo judío a su tierra. Está la profecía de Jeremías sobre el retorno de los exiliados. Jeremías también habló sobre el regreso del pueblo de Israel del exilio. Y pues que dice, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Ahora vemos el calendario maya. Sí, en todo ese proceso también se dio lo del calendario maya, que fue mucha especulación, fue una predicción del fin de los tiempos en el año 2012,
se recuerdan muchos de estos, y basados en el calendario maya, se convirtió en un fenómeno cultural y mediático al mismo tiempo, y que fue marcado mucho por la superstición que se tenía y el cumplimiento del calendario, que es el ciclo largo y cuenta larga, llevando a lo que es el 21 de diciembre como fecha última de destruimiento o desaparición de la raza humana, lo cual no se dio. También podemos enmarcar lo que es el COVID-19. La pandemia del COVID-19 llevó a algunas personas a especular su significado apocalíptico debido a su impacto global y las repercusiones sociales y económicas que hasta estos momentos lo estamos viviendo. Y recuérdense que hubo mucho cierre de templos, mucho cierre de iglesias, donde había una repercusión, una persecución religiosa, y ahí murieron entre 15 y 20 millones de personas. También tenemos todos los desastres naturales que han acontecido, los tsunamis, terremotos, huracanes, deslaves, que todo lo que ha acontecido. Guatemala no es ajeno a todo eso, sino que aquí en Guatemala se han vivido muchas de las cosas que estamos viviendo alrededor del mundo. Pero algo importante, hay profecías de magos o adivinos. Los profetas, como este señor de las profecías de Nostradamus, fue un médico y astrólogo del siglo XVI, que él, por medio de unas cábalas y ecuaciones que miraban en algunos cuestiones de magia, predijo muchas de las cosas, pero lo que realza en la profecía de él es que da importancia a que el ciclo se va a terminar con lo que son los papas y el renacimiento de esta situación que se da en el Vaticano. En resumen, la creencia en el fin del mundo ha sido una situación muy difícil, porque muchos han querido sacar de contexto lo que es la palabra, sin dejar a un lado también el aparato de comunicación que tiene por medio de las películas, han llevado a realizar estos eventos sin magnificarlos y atrapar muchos cristianos en su mente porque no conocen lo que es la palabra. Esas creencias han persistido a lo largo de la historia y continúan siendo de una especulación tan grande que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos a su palabra. Como discípulos de Cristo tenemos que basarnos solo en la Biblia y pedir la guianza y la revelación al Espíritu Santo para comprender los tiempos y las sazones. Durante los años de escasez en Egipto, la gente recurrió a José para obtener alimentos, ¿verdad? Las etapas de compra se describieron en el libro de Génesis, capítulo 47, y aquí están estas etapas. La primera etapa, al principio la gente usó su dinero para comprar grano a José. Vendieron sus posesiones y las tierras al faraón a cambio de alimentos para sobrevivir. La segunda etapa, cuando el dinero se agotó, la gente acudió a Josué nuevamente, esta vez ofreciendo su ganado y rebaños como pago por el grano. La tercera etapa, después de que todo el ganado fue vendido, la gente ofreció sus propiedades y tierras a cambio del alimento. En este punto se convirtieron en sirvientes del faraón, trabajando la tierra en régimen de arrendamiento. Y pues la cuarta etapa, finalmente, cuando las tierras también fueron vendidas y la gente pues recurrió a José para obtener alimentos, se ofreció a sí misma como esclavos al faraón. Estas etapas ilustran el progresivo deterioro de la situación económica y social durante los años de escasez en Egipto, así como la actividad del plan para administrar los recursos durante este periodo difícil. Lo tremendo es que al venderse la gente por alimentos serían esclavos y por ende ya no tendrían voluntad propia y tendrán que hacer la voluntad de Faraón, el cual es tipificado con figura del diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y el falso profeta los marcará. Eso pues lo encontramos en Apocalipsis 13 y 18. Eso describe esta situación. Sin duda estamos a las puertas de tiempos difíciles, dolores de parto. Los siguientes años serán de gran importancia para la iglesia. Esto porque muchos que dicen ser cristianos
apostatarán de la fe, e irán corriendo detrás de doctrinas de hombres y demonios. En Mateo 24, 32, 46 dice, de la higuera aprended de la parábola, cuando yace su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. En el texto 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, en la versión Reina Valera de 1960, la Biblia nos dice, no os dejéis engañar, ninguna manera, porque no vendrá el fin sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y será secado, y lo recogerán y los echarán en el fuego. Juan 15, 4, 5. Mis hermanos, que Dios los siga bendiciendo y que siempre haya palabras de salvación en nuestra boca para poder bendecir a otros con esa palabra bendita que Dios nos ha dado y predicar el evangelio Amén. a todo lugar. Y los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y gracias por el tiempo. La gloria sea para Dios. Amén, hermano Ernesto. Amén, hermana Karina. Ambos esposos Jordán, hermano Ernesto aquí en Guatemala, hermana Karina allá en México, y conectados para terminar esta clase de hoy. Yo creo que no debemos decir nada más, ¿verdad? El tiempo del fin se acerca para resolver la pregunta del inicio de la clase. ¿En qué momento estamos del final de los tiempos, proféticamente hablando? Estamos, como marca el reloj del tiempo final de los científicos que les mencioné al inicio, estamos a unos 90 segundos, estamos a 1 minuto y medio, 2 minutos de terminar. Así que la ciencia ha aumentado, muchos corren de aquí para allá, etcétera. Pero vendrá momento, y escuchen esto y termino aquí, y les dejo para que sus preguntas y respuestas. Vendrá momento para que, como dijo hermano Ernesto y hermana Karina, de nuevo los templos serán cerrados. Apunten eso, de nuevo. ¿Cuándo sucederá? Al menor susto del planeta, un virus pequeño pueda empezar a resurgir, ¡pum!, inmediatamente van a cerrar las concentraciones masivas de personas y los templos se cerrarán. ¿Qué nos quedará? Reunirnos de esta manera, virtual. Los templos se cerrarán. El diablo tratará de opacar el cristianismo y tratará de levantar una sola religión dirigida por el falso profeta. Ante el hambre, nos pasará lo mismo que le pasó a las personas que vivían en tiempo de José. ¿Se recuerdan? Primero utilizaron su dinero para comprar, después utilizaron sus pertenencias para comprar alimentos, después sus tierras las dieron al gobierno para que les diera alimentos, después ellos mismos se dieron como esclavos para alimentos. Y así terminará la raza humana siendo esclava de un tirano, del hijo de perdición, del anticristo. Y ahí levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. ¿Habrá preguntas, hermanos? Antes de llegar a la cláusula de preguntas y antes de que pidan la palabra, escuchen esto. Estamos en una clase, en un curso de escatología. El curso no está escrito previamente, o sea, yo busco de internet, busco de profesores, de libros y todo, y armo la clase y la mando. No, copiando y pegando en la clase para mandarla para que todos la tengamos para analizarla, ¿no? Ahora, el curso no está escrito en piedra. Y ahora, esta semana, usted sabe, yo soy periodista y me movió grandemente, se lo comentaba a mi esposa, me movió grandemente que Vladimir Putin está ofreciendo una tercera guerra mundial. Hubo un atentado en Moscú, ya todos sabemos esto, ¿no? El atentado ha cobrado la vida de más de 130 personas. Al día de hoy, 136 personas han fallecido. Muchos heridos. En un teatro de Moscú. Este atentado fue perpetrado por un grupo islámico. Y Vladimir Putin ha ofrecido una tercera guerra mundial. Ha ofrecido reaccionar, ha ofrecido atacar a Francia si Francia manda armamento a Ucrania, etc. Ha ofrecido reaccionar
violentamente y nuclearmente. Ok. Así que la clase de la otra semana, por favor, se las digo. Averigüen qué es Gog y Magog. Averigüen eso. ¿Qué es Gog y Magog? Y averigüen qué papel juega Rusia en la profecía bíblica para el final de los tiempos. Por favor, dos cosas. ¿Qué es Gog y Magog? ¿Y qué papel juega Rusia? Tenemos que prestar atención. Rusia. El presidente Putin, que ha ganado su 5ª reelección, está ofreciendo una tercera guerra mundial. ¿Qué papel juega Rusia? Porque si ofrece la tercera guerra mundial un país pequeño, Centroamérica o de Latinoamérica, pues el mundo le da risa. Pero si lo ofrece Rusia, no es de risa. Esto es de ver. Esto es real. Esto no es una plática para romper las relaciones diplomáticas. Esto va más allá. Hermana Eneida Navarrete, adelante. Buenas noches, pastor. Gracias por enseñarnos, ¿verdad? Estas grandes verdades que creo que en nuestros tiempos se están cumpliendo bien marcadamente, y por eso es que estamos en estas reuniones para abrir nuestros ojos y ejercitar nuestros sentidos conforme a la palabra de Dios, que estos tiempos se están acercando, y pues fortalecernos, ¿verdad? Porque mi pregunta es la siguiente, pastor. ¿Cuál es el peligro de creer en que seremos arrebatados antes de la tribulación? Porque yo tengo mucha familia que no cree eso. O sea, ellos no creen que vamos a pasar tribulación, creen, fuimos enseñados, yo de hecho también fui enseñada de esa manera, que vamos a pasar tribulación, pero ahora pues cuando ya leemos la palabra y los tiempos se están acercando, pues estamos viendo que eso no va a suceder. Cada vez creo que son más que nos estamos sumando a la verdad de las cosas. De hecho, yo sé que esto del arrebatamiento, de hecho va a haber arrebatamiento, pero eso será cuando Cristo venga a gobernar a la tierra. Nos tomará de todos los extremos de la tierra, porque no creo que vamos a llegar por medio de avión o nadando, corriendo, ¿verdad? Entonces, Él nos va a juntar como la gallina junta sus pollitos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el peligro? Pues que nuestros seres amados pues todavía crean en que se van a ser arrebatados, y amén, no quieren escuchar esta verdad. Amén. Hermana, le agradezco profundamente. Es una gran pregunta. Y si no hay tiempo para más preguntas, pues esta es una gran pregunta. Yo fui criado también, fui enseñado, fui educado teológicamente en la postura de un arrebatamiento antes de la tribulación, pretribulacional. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido educados en un arrebatamiento previo a la tribulación. Pero es necesario que busquemos, no lo hagan ahora, pero que les quede esa espinita. ¿Será que hay un arrebatamiento antes de la tribulación o no? Empiecen a buscar en Google, empiecen a buscar, hermanos, pero no ahora. Solo quiero que leamos esto, por favor, hermanos queridos. Quiero que leamos esto. Pueden abrir sus Biblias a segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Hermano Ernesto y hermana Karina ya acotaron esta cita bíblica, pero miren, es que hermano, la Biblia es clara, no podemos ir en contra de las Escrituras. Acuérdense, mientras buscan segunda Tesalonicenses 2, acuérdense esto, véanme acá unos segundos en la cámara, acuérdense esto. Esta es una premisa teológica, escuchen, una premisa de la teología dice así: todo pasaje oscuro de las Escrituras debe interpretarse a la luz de los pasajes claros. Repito, todo pasaje oscuro de la Biblia debe interpretarse a la luz de los pasajes claros. Así que hay pasajes oscuros en la Biblia, o hay frases en la Biblia que solo las contienen un versículo. Pero ¿cómo interpretar ese único versículo o ese pasaje oscuro? A la luz de todos los pasajes claros. No podemos armar una teología ni una doctrina a la luz de un pasaje oscuro, de un pasaje que intuyo que así será. No. Tenemos que armar la doctrina a la luz de los pasajes claros. Así que una premisa de los que estudiamos teología es: un pasaje oscuro de las Escrituras se interpreta a la luz de todos los pasajes claros. Y no al revés. Ok. ¿Qué dice la segunda carta de Tesalonicenses?
Les leo. Vayan con su lectura. Dice, capítulo 2. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, escuchen, y a nuestra reunión con Él, o sea, está hablando de un evento que es la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese momento, Cristo desciende, nosotros subimos, dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice Pablo, que no se dejen mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muy bien, si nos quedaba duda de qué está hablando Pablo al inicio, aquí dice, el día del Señor está cerca. Está hablando de un solo evento, la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Un solo evento porque al final lo cierra diciendo, el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Escuchen, Cristo no vendrá. Nadie os engañe en ninguna manera, dice, nadie os engañe, ni teólogos, ni predicadores, ni doctrinas, no, dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá. ¿Quién? Cristo. No vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Hermanos, dejemos la lectura. Ustedes la pueden seguir en la casa, pero dice, no vendrá, Cristo no vendrá el día del Señor sin que antes venga el anticristo, sin que antes aborrezca el anticristo y toda su comitiva, todo lo que se llama culto. Hermanos, sigamos leyendo. Dije que la dejáramos para la casa, pero leamos un poquito más. Versículo 5, 2 Tesalonicenses 2, 5. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo ya les hablaba de esto a su gente ahí en Tesalónica. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién está hablando? A la venida del Señor Jesucristo. Y dice, mire, vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice que ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, aquí muchas personas dicen, la iglesia tiene que ser quitada de en medio y entonces vendrá el hijo de perdición, vendrá el anticristo. Dicen, la iglesia tiene que ser quitada. Y entonces ese es el rapto pretribulacional. Eso es lo que dicen algunos. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para todos los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aquí viene la esperanza. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, la Biblia es clara, tiene una frase oscura en este pasaje. ¿Cuál es? Dice, porque hay alguien que al momento lo detiene y hasta que ese sea quitado, entonces vendrá la manifestación del hijo de perdición.
Es una porción oscura, una línea oscura, una línea de no clara, de no fácil interpretación. ¿Quién es el que al momento detiene que el anticristo se manifieste? Muchos teólogos dicen, es la iglesia, pastor. Y la iglesia tiene que ser quitada de en medio para que entonces la iglesia sea arrebatada en el rapto y luego viene el anticristo. No dice eso el pasaje. El pasaje no dice eso. El pasaje dice que hay algo que al momento lo detiene a la manifestación. ¿Qué es? Para los que creen en el rapto pretribulacional, dicen la iglesia. Pero, ¿quién es el que detiene? Es el Espíritu Santo, hermanos. Cuando el Espíritu Santo ya no convenza de pecado a la gente, porque simplemente terminó su tarea. Y nosotros, que ya estamos escogidos, gloria a Dios, para salvación, estamos resguardados en las manos de Dios. El Espíritu Santo ya no estará en el mundo operando, tocando corazones para salvación. Entonces vendrá el hijo de perdición e incluso tratará de engañar a los escogidos. Pero el pasaje es más claro adelante, cuando dice que todos los que no quisieron creer, en ese momento ya no se podrá creer, porque el Espíritu Santo ya no convencerá de pecado. Todos los que no quisieron creer estarán destinados a perdición, pero nosotros, dice Pablo, hemos sido escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermana Eneida, ¿cómo hacer para que nuestros familiares crean en que la iglesia tiene que pasar por estos momentos? Solo orando, pidiéndole a Dios que nos ayude. Esa teoría del rapto pretribulacional tiene menos de 90 años. Hace poco surgió. Ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni Juan Knox, ni ninguno de los reformadores hablaban de un rapto pretribulacional. Ni la Iglesia Católica no lo habla aún. Nunca lo ha hablado la Iglesia Católica. No, eso es una teoría, de lo cual se ha hecho una doctrina, porque es, digamos que trae paz al corazón, sabiendo que en un momento ya podemos irnos. ¿Podría yo estar equivocado? Sí. Sí. ¿Y podría haber un rapto previo a la tribulación? Sí. ¿Y podría yo mal haber interpretado las Escrituras en ese punto? Sí. Pero yo creo que la mejor interpretación bíblica es que la iglesia pasará por esos momentos, porque la Biblia siempre nos advierte a estar preparados para esos momentos. Así que, hermanos, quizá estemos equivocados. Espero que no, pero quizás sí. Y Dios puede venir, enviar a su Hijo Jesucristo esta noche a levantar a su iglesia. Pero esa no es la forma bíblica que ampara la creencia teológica del estudio profundo de las Escrituras. La forma bíblica es: pasaremos por esos momentos, pero en medio de la prueba Dios nos ayudará. ¿Alguien puede buscar ese texto para terminar, que dice que en medio de la prueba Dios estará con nosotros? ¿Cuál será ese texto? Para que concluyamos con eso, con una oración, y para que oremos siempre al Señor, para que mientras vamos recorriendo en el estudio de las Escrituras, podamos ver realmente lo que dice la Biblia, y no lo que nos han enseñado, ni lo que intuimos, sino lo que dice la Biblia. Dice Apocalipsis que el Señor, en el mensaje a las 7 iglesias, tiene que estar en Apocalipsis 2 o 3, que Dios nos librará de la hora de la prueba que ha de venir. Así que en la hora de la prueba, confiemos en Dios. Estaremos librados, estaremos protegidos, y el Señor sabrá cómo sostenernos. ¿Alguien encontró el versículo? Y si no, concluimos. Pero Dios nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad. Adelante, hermana Jani, léalo, por favor. Tengo uno aquí, Apocalipsis 3:10. Amén. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén, amén. Amén. Ese es otro pasaje un poquito oscuro, que algunos dicen: ya vio, va a haber un rapto. Yo te guardaré de la hora de la prueba para probar a todos los que moran en la tierra. No habla la Biblia de un rapto allí. De hecho, en el contexto de Apocalipsis 3, a la iglesia que le está dando el mensaje el Espíritu Santo por medio de la pluma de Juan, no le habla de
ese contexto del rapto. Le habla de que van a ser guardados de la hora de la prueba, de esa prueba que va a venir para probar a los moradores de la tierra. Hermanos, podemos hacer una clase de esto, ¿cuándo será el rapto? Y sería genial hacer una clase de esto. La vamos a hacer, se los prometo, la haremos y vamos a estudiar a profundidad. Pero antes de hacer esa clase, todos vamos a estar estudiando cuándo será el rapto, estudiando, sin sesgo alguno, para que Dios nos pueda hablar en esa clase. Pero por ahora yo tengo que despedirme por la hora y tenemos que estudiar para la próxima semana. ¿Qué es Gog y Magog? ¿Y qué representa Rusia para la profecía del final de los tiempos? Oremos. Padre, gracias, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, que nos tiene aquí congregados. Gracias por estas clases preciosas. No sabemos si en algún concepto estamos equivocados. Ayúdanos. Gracias, que si estamos equivocados en conceptos escatológicos no tiene nada que ver con nuestra salvación. Podemos creer en un rapto previo a la tribulación o posterior a la tribulación, y eso no interfiere en absoluto en nuestra salvación. No. Gracias, Señor, porque en cuestiones de interpretación no tenemos la última palabra. No. Solo tratamos de leer, tratamos de comentar. Y si estamos equivocados en alguna interpretación escatológica, perdónanos. Perdónanos. Pero gracias porque nuestra salvación no está en juego ahí. Porque no estamos equivocados en cómo es que podemos ser salvos. Porque ahí sí hay claridad de las Escrituras. Hay claridad total en que en gran manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa si creo que el rapto va a ser antes o después de la tribulación, mi salvación no está en juego. Así que cuando sea el rapto, llévame contigo. Yo creo que va a ser en la segunda venida de Jesús, pero probablemente es antes, no lo sé. Llévame contigo. Y gracias por la salvación. Yo te pido que bendigas a mis hermanos en esta semana. Bendícelos, líbralos del mal y ayúdanos a encontrarnos en la iglesia el domingo para celebrar la victoria de Cristo, para celebrar con Santa Cena que Jesús resucitó, que Él vive para siempre y que es nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, hermanos. El domingo nos vemos en la IBG. Tendremos Santa Cena y celebraremos la victoria de Cristo. Un abrazo y nos vemos el otro martes. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones, pastor. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Adiós. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.